Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos algunos errores que se pudieron notar en las películas de Toy Story. Cabe mencionar que en todas las series y películas existen errores en la trama, errores de continuidad y por supuesto de lógica, pero no por eso dejarán de ser buenas. La primera vez que veamos una película lo mejor siempre será disfrutarla. Ya las otras veces, si queremos, nos podemos poner un poquito más observadores y notaremos algunos de los errores que veremos a continuación. Al comienzo de la primera película, Andy baja uno de los lados de la cuna y carga a su hermanita, pero no vemos que lo suba otra vez. Y justo después, cuando Woody se levanta, vemos que la baranda está arriba nuevamente. Cuando Woody habla con el sargento, podemos ver que él tiene una pistola en su mano derecha. Sin embargo, en la siguiente toma, el arma ya no está. Cuando las tropas le están informando a Woody que los niños se dirigen al cuarto, se le puede ver justo al lado del monitor del bebé. Seguidamente se muestra una escena donde aparecen varios juguetes, pero el monitor ya no está. Y cuando nos muestran a Woody otra vez, el monitor vuelve a aparecer. Hay una pregunta que seguro se han planteado por mucho tiempo. Y es que si Buzz realmente creía que era un guardián espacial, entonces ¿por qué se quedaba quieto cuando veía a los humanos? Bueno, la verdad es que esta pregunta pertenece a esas que no tienen respuesta. Pero los fans le han intentado dar cierta lógica al asunto. Y una de ellas es que probablemente Buzz aplicó la frase esa que dice: al lugar donde fueras, haz lo que vieras. Y él, viendo que los juguetes se quedaban inmóviles ante la presencia de algún humano, entonces para pasar inadvertido también lo hacía. Cuando Andy deja a Buzz y Woody en el escritorio, no está la bola mágica, pero un segundo después, cuando Woody se quita a Buzz de encima, aparece la bolita. En el momento en el que Woody choca el carro contra la cartelera de corcho, podemos ver que caen varias tachuelas y se quedan pegadas en el escritorio. Pero cuando el globo comienza a rodar, las tachuelas ya no están. En la gasolinera, la luna está en su fase creciente, es decir, como una C invertida. Y en el reflejo del casco, la luna sigue mostrándose del mismo lado. Pero no debería ser así, ya que se supone que el casco de Buzz hace el mismo reflejo que haría un espejo, por lo que la luna debería mostrarse hacia el otro lado. Cuando Hannah está jugando con Buzz, ella deja la tetera apuntando hacia él, pero cuando entra Woody, la tetera apunta hacia el otro lado. En esa misma escena se puede ver que Woody deja las luces de Navidad cerca de la puerta, pero cuando salen las luces ya no están. Y cuando a Woody se le ocurre la idea de usarlas en la ventana, vuelven a aparecer. En la escena en la que Woody está encerrado en la caja, dentro de ella podemos ver un manual, pero este desaparece cuando Buzz intenta liberar a su amigo. Cuando el carrito se queda sin pilas, Buzz deja caer el control en la carretera y no vemos que este se recupere. Sin embargo, al comienzo de Toy Story 2, Andy lo está usando. Aunque bueno, podríamos suponer que la madre de Andy le compró un nuevo control, suponiendo que se venda por separado. Después que Han apaga la televisión, no se ve ningún reflejo de él ni de Rex en la pantalla, a pesar de que podamos ver el reflejo de los otros objetos. En la escena en la que Han está cambiando los canales, se puede ver al señor Cara de Papa un poco alejado de él, pero cuando se cambia de ángulo, él está mucho más pegadito. En la escena de la carretera, el señor Cara de Papa se queda atrapado por un momento, y nos hacen ver que él se encuentra como a la mitad del tubo. Pero justo cuando se libera, la posición del cono cambia, y ahora está mucho más cerca para salvarse. Cuando Al está viendo las fotos de Woody, se ve que la foto de la derecha queda en la parte superior, pero cuando el ángulo cambia, la foto de la derecha pasa a la parte de abajo. Cuando el falso Buzz acompaña a los otros juguetes durante los ductos de ventilación, su lindo cinturón desaparece en algunas escenas. Cuando Andy vuelve del campamento, podemos ver que en el estante superior hay varias cosas, pero en la siguiente toma la mayoría de esas cosas se han ido. En la escena de los créditos finales, como recordaremos, aparecen la oruga y la hormiga de Bichos, pero como estos eventos ocurrieron después de esta película, Amish debería tener sus alitas, tal y como ocurrió al final de Bichos. Aunque bueno, como se supone que esta es una de esas escenas bloopers o tomas falsas, no lo debemos tomar como parte de la historia. En Toy Story 3, después de la secuencia de apertura, vemos al señor Cara de Papa con su ojo izquierdo retirado. Pero justo después, cuando la madre de Andy entra a su cuarto, vemos que Andy está jugando con él y tiene los dos ojos puestos.
Cuando Woody mira las cosas de Andy, hay 2 boletos para un concierto, y estos dicen sábado 17 de noviembre del 2009, pero si buscan en cualquier calendario de su computadora o teléfono, podrán ver que esa fecha no fue sábado, sino que en realidad fue martes. Cerca del comienzo de la película, cuando los juguetes se van a esconder, uno de los cajones se queda abierto, pero cuando Andy y su madre entran, la gaveta está completamente cerrada. Cuando Barbie destornilla a Buzz para restablecerlo, ella lanza el destornillador, así que no hay forma de que volvieran a poner los tornillos en su lugar. Pero cuando Buzz se levanta, su cubierta ya está puesta, y aparentemente bien sujeta. Cuando el señor cara de papa no es una papa, sino que es un pepino, tiro al blanco le pasa a su cuerpo, y en él podemos ver los agujeros del sombrero, las orejas, los ojos y la nariz. Sin embargo, no vemos los agujeros para la boca y los brazos, los cuales deberían estar allí. En la banda transportadora, Slinky es llevado hacia arriba por el imán, así que los otros juguetes deben agarrar cosas magnéticas para así salvarse de la trituradora. Después los juguetes se sueltan para poder bajar, y Slinky de alguna manera baja. Sin embargo, él debería seguir pegado arriba, ya que el imán le tendría que seguir haciendo efecto, así como a las otras cosas que sí se quedaron pegadas. Pero bueno, al final de todo esto sabemos que son solo errores, y estos no evitaron que Pixar nos lograra conmover con esta gran trilogía. Adiós, vaquero. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Connie, Isabela, Marlene, Ignacia, Fabri y Jeremy Delgado. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.